Bien, entonces en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de comparación de promedios usando pruebas paramétricas y no paramétricas, y en particular vamos a comenzar la clase de hoy estimando el número de puntos que necesitamos para que la muestra esté dentro de un nivel de error establecido por nosotros. Entonces vamos a compartir la... Quiero aumentar la imagen. Ok, ahí está mejor. Ah, es la hora demasiado grande. ¿Cómo se estima el intervalo de confianza? Yo tengo entonces un promedio, y lo tengo acá, y el intervalo de confianza será igual al promedio más menos el error estándar multiplicado por la T de student crítico con de libertad. Es decir, si yo tengo en general el intervalo de confianza de un promedio se consigue de esta manera. Yo tomo el promedio, le sumo o le resto una cantidad. Esa cantidad va a ser el error estándar multiplicado por la T de student crítico, coeficiente de la libertad. ¿Cuál es esta T de student crítico? La T de student crítico va a ser igual a 1,96. Así comenzamos. La T de student aumenta cuando el n es pequeño. Con un n de 3 o 4, la T de student es 2,5, pero con infinito, con 100 puntos, por ejemplo, ya me da 1,96. Entonces, usemos ese valor como primera aproximación. Entonces, si yo tengo que una serie de datos, por ejemplo, vamos a estimar el intervalo de confianza de las edades de ustedes. Creo que ya lo habíamos hecho. No. A ver, Eric. Vamos a decirlo, es que yo lo tenía. Ya voy a buscar los datos de ustedes. ¿Te acuerdas que hicimos el ejercicio con las tallas? A ver si lo consigo. Aquí está. La estatura de
¿Cómo calcula el promedio de las damas? Igual promedio, la desviación estándar, igual es y el error estándar es igual a la desviación estándar dividido entre la raíz del número de puntos. ¿Cuánto es el punto? Es contar los elementos que están acá. Ok, y entonces esto lo copio a la derecha y ya no tengo que estar calculando fórmulas, le quito decimales para no verlo tan grande. Le dejo 3 decimales. Ok, entonces ahí tenemos los promedios, la desviación estándar y el error estándar. Entonces, ¿cómo calculo yo el intervalo de confianza? Los intervalos de confianza son L1 y L2. L1 es el que se va a sumar, el que se va a restar, y L2 es el que se va a restar. Y decimos que el L1 es igual a el error estándar multiplicado por la T de estudio y coeficiente de gran libertad 1,96 y el L2 pues va a ser igual, solo que, a ver, Fernando, el L2 va a ser igual a esto multiplicado por 1,96. Obviamente son iguales, ¿no? Entonces, el L1 tengo que sumarle, es el promedio, menos el error estándar multiplicado por 1,96 y el L2 es el promedio más esto. Ok, entonces, ¿qué tengo acá? Que el promedio de las damas, la estatura promedio de las damas es 1,59, pero el intervalo de confianza, el 95%, es 1,55 a 1,61. Mientras que el de los caballeros es 1,69, lo que son 10 centímetros más altos en promedio, y el intervalo es 1,63 a 1,78. Esos serían los intervalos de confianza. Entonces, ¿cómo nos permite esto saber cuál es el número de puntos que debemos usar para aproximarnos a un cierto porcentaje alrededor de estos promedios? Ok, entonces vemos que el intervalo de confianza del 95% se consigue como el error estándar multiplicado por la T student. Y esto es igual a broma. Aquí tengo que ponerle así. Ok, entonces esto es igual a la raíz, perdón, a la desviación estándar dividido entre la raíz de n multiplicado por la T de student de la tabla. Y sigo poniéndolo mal. Bien, entonces, si yo tengo un error, el intervalo de confianza quiero que esté alrededor de un cierto porcentaje del promedio, entonces yo digo que había dicho 0,05. Entonces yo quiero que si tengo el promedio de 1,593, tendría que el intervalo de confianza estaría 1,5 en el caso de las damas, más el 5%, 0,05 multiplicado por 1,593. Nada.
Ok, va a estar alrededor de 167 o igual el promedio menos 0,05 Ok, yo quiero que esté alrededor de este valor. Entonces, este 0,05 es igual a la desviación estándar dividido entre la raíz de n multiplicado por t. Bien, yo necesito despejar n. Fíjense que yo tengo, conozco el 0,05, pues lo fijé. Esto se llama el porcentaje de error. Yo lo fijo. La desviación estándar la voy a estimar de un valor previo, que tengo que hacer un muestreo previo para saber cuán variable es mi población. Si la población es muy variable, la desviación estándar va a ser muy grande. Si la desviación es muy pequeña, bueno, la población es poco variable, la desviación estándar va a ser pequeñita. Entonces, ¿cuándo voy a tener que tomar mayor cantidad de puntos? Cuanto más variable sea la población, el número de puntos va a ser mayor. Entonces voy a despejar de acá la raíz de n, voy a despejar n, ¿no? Entonces, tengo que, voy a llamar error, yo lo fijo, es igual a d sobre r, para no escribir raíz de n de nuevo, todo, y esto está multiplicado por t, ¿no? Vamos a ponerla multiplicando delante, ts, t de student, multiplicado por d sobre r. Ok, entonces despejo, r está dividiendo, pasa multiplicando, y el error va a pasar abajo, ¿no? Entonces tengo que despejo r es igual a t de student multiplicado por la desviación estándar dividido entre el error. Pero r es una raíz. Entonces, eso significa que la raíz de n es igual t de student multiplicado por d sobre el error. Entonces, ¿qué pasa si elevo al cuadrado todo? Me da que n es igual a t de student, n es igual a t de student, tengo que elevar todo al cuadrado, ¿no? T de student multiplicado por d dividido entre el error, todo elevado a broma. Sí, está bien, elevado al cuadrado. Ok, pero esto es igual a la varianza, porque de desviación estándar al cuadrado es la varianza, ¿verdad? Multiplicado por la t de student al cuadrado, dividido entre el error al cuadrado. Ok, entonces, fíjense que si yo tengo una población conocida, un muestreo preliminar, yo quiero saber cuál es la talla promedio de los estudiantes de la facultad, y lo que tengo son los datos de ustedes. Yo voy a suponer que los estudiantes que tienen las edades de ustedes van a tener una talla parecida. Entonces, esto sería como equivalente a un muestreo preliminar, donde le pedí 2, 4, 6, a 7 damas y a 5 caballeros que me den sus tallas, y ya tengo un muestreo preliminar. Voy a ver entonces, si quiero estimar
que ese error sea menor al 0,05%, entonces diré cuál es el n que tengo que usar. El n será igual a la varianza. ¿Cuál es la varianza? No la puse aquí, pero la voy a poner. Var igual a esto por esto, porque es el cuadrado de la desviación estándar. Quito decimales. Ok, entonces en el caso de las damas es 0,0030, entonces el n será igual a la varianza 0,030 multiplicado por la t de estudio al cuadrado, por 1,96 al cuadrado, y todo dividido entre, vamos a ponerle su paréntesis para tener todo más ordenado, dividido entre el cuadrado del error. ¿Cuál es el error que quiero? 0,01 al cuadrado. Y me da... hay errores ahora. Claro, es que la máquina me la cambiaron. Antes funcionaba con coma, ahora funciona con punto. También hay error aquí. Okay. Me da 113 personas. Entonces, yo tengo que... deseo saber la talla promedio con 0,01. %, lo que es lo mismo 0,01. Ok, fíjense que el N es muy alto, ¿no? De los 700 estudiantes, tendría que preguntarle las tallas a 113 estudiantes, porque el error que estoy pidiendo es muy pequeño. Si yo cambiara este error y lo pusiera al 0,05, le voy a poner 0,05, me baja a 5 estudiantes, que es lo que tengo, ¿no? Veamos que con el 2,5 ya son 18 estudiantes, que es un número pues mucho más decente, ¿no? 5 estudiantes es muy poco, 100 estudiantes es mucho, el error de 2,5% es un error más aceptable. Pero entonces, ¿ven de dónde sale todo este historial? De la forma del intervalo de confianza del 95%. ¿Qué es lo que se tiene que acordar? Entonces, cuando yo quiero saber cuál es el número de puntos que tengo que usar, necesito primero un muestreo preliminar, como el que estamos usando acá con las damas, ¿no? En el caso de los caballeros, la varianza es mayor. Entonces, veamos qué pasa. Si yo me veo que con un error de 2,5% de error, me da que para las damas necesito entrevistar a 18, vamos a quitar los decimales, le pregunto a 18 damas, ¿no? Y en el caso de los caballeros, tendría que usar igual la varianza de los caballeros, que es esta, multiplicada por 1,96 al cuadrado y dividido entre el error, que es 0,025 al cuadrado. Claro, de nuevo el error. Ok, necesito entonces, mientras que me bastaba con preguntar a 18 damas cuál era su talla, para los caballeros hay que preguntar 57. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Casi tres veces la cantidad de las damas, porque tengo una varianza que es 3 veces mayor.
Entonces se dan cuenta que el número de puntos que necesito para estimar un promedio con cierto error aumenta linealmente con la varianza. Cuanto más variable sea la población muestreada, pues mayor número de puntos voy a tener que tomar. Esto es importante a la hora de saber cuánto dinero voy a invertir para un muestreo. No es lo mismo muestrear a 60 personas que muestrear a 20, o muestrear a 10, o muestrear en 10 sitios. Sí, este elemento del N es algo que hacemos antes del muestreo en nuestro laboratorio, en nuestra oficina, y tratamos de ajustar el presupuesto que tenemos para poder hacer el muestreo. De ahí la importancia de este punto, de este cálculo, que no es complicado y para evitar que uno se olvide la fórmula, pues simplemente la destacamos acá, que no es más que la fórmula del cálculo del intervalo de confianza de una estimación. T de Student multiplicado por el error estándar. De ahí se deduce el N y el N lo estimo de esta manera. ¿Alguna duda? Grislaine, nada, ¿se entendió? Diego, alguna pregunta. Dime, Sara. En la de errores estándar por T-Student, ¿para qué se usa? El error estándar por T de Student se usa para estimar el intervalo de confianza del 95%. Ya, ok, gracias. El intervalo de confianza también puede ser al 1%, pero entonces el T de Student, en lugar de ser 1,96, pasa a ser 4. Es decir, que el número de muestras aumenta mucho. Cuanto menor es el error que queremos cometer, mayor es el número de muestras que tenemos que tomar. Y muchas veces no nos alcanza el dinero para llegar a eso. Por eso hay que jugar, ¿no? Con esto, ¿no? Tratar de que la población no sea tan variable, pero bueno, eso no depende de nosotros muchas veces, ¿no? Bueno, ¿otra duda? Bien, entonces vamos ahora a el cálculo del T de Student. El T de Student se estima, oye, ojalá, ¿cómo pudiera yo aumentar la luminosidad? Porque cuando le quito la batería, la conexión para que cargue la batería, que ya la batería está cargada, me baja mucho la luminosidad y no sé cómo se altera eso. ¿Alguien sabe cómo hacer que la luminosidad de la pantalla aumente? ¿Dónde le doy? Hay unos botones por encima de los números que es como Sí, ya que son lo vi, como ya lo unos vi. soles. Un Ahí. solcito, ya lo vi, Eric. Vamos a ver si me funciona. A ver. Ya, ahí va. Ya. Gracias, Eric. Bueno, entonces yo tengo que dos poblaciones. Tengo, vamos a ver. Tengo la población, las tallas de ustedes, tengo las damas y los caballeros. Me lo llevo. Entonces, para calcular el T de Student, aquí tengo
¿Qué será esto? Ok, entonces, toda prueba de student, vamos a ponerlo más grande, a ver si me deja. Siempre, siempre. La prueba de student es súper común en biología y en estadística, es igual promedio 1 menos promedio 2 en valor absoluto es decir, ignoro el signo, divido entre el error estándar asociado a ambos promedios. No es el error estándar de uno de ellos, es el error estándar asociado a ambos. En el caso de que yo estoy comparando las pendientes de una regresión, yo tengo que por ejemplo, cuando quiero saber si el crecimiento de un pez es isométrico, alométrico negativo o alométrico positivo. Es decir, el crecimiento de un pez en talla... El crecimiento de un pez en peso, crecimiento de un pez en peso, se puede expresar como el peso es igual a una constante multiplicado por la longitud total elevada a una potencia b. Ok, entonces la B puede ser 3 y se considera que el crecimiento es isométrico. Sí. Si B es mayor a 3, será alométrico positivo y si B es menor a 3, será alométrico negativo. Eso lo han hecho ya en algún momento. Creo que no, profe. Nunca. Bueno, aquí en el curso lo vamos a usar. Entonces, muchos peces crecen en la cantidad de errores cometo, ¿vale? Entonces, muchos peces crecen con el B igual a 3. Es decir, que él aumenta en longitud y en peso de una manera constante y según la fórmula matemática que el peso es una función de la longitud elevada al cubo. Se dice que eso es un crecimiento isométrico. Hay animales que son muy largos y el crecimiento entonces es mayor a 3. Ellos crecen más en longitud que en peso y el B es alométrico positivo. Hay animales que son más redondos y su crecimiento es menor a 3. El exponente, ¿no? Ahora, ¿cómo comparamos la B con 3? Usamos una prueba de student, pero en este caso tenemos la t student será igual al valor de la pendiente, que es la curva
con que se estima la longitud y el peso, menos 3, y 3 es un número constante, dividido entre el error estándar de la estimación de 3. Sí, yo para calcular la relación longitud-peso, estimo los pesos de varios animales y las longitudes, lo transformo a logaritmos, logaritmo del peso y logaritmo de la longitud, para que me dé recta, aplico una regresión y me va a dar la pendiente. Esa pendiente yo la voy a comparar, me va a dar un valor X y va a tener un error estándar, y es ese error estándar el que voy a usar en la comparación. Entonces, aquí no tengo problemas. Aquí uso el mismo error estándar que me da el programa de regresión. Lo vamos a ver cuando veamos regresión más adelante. Pero en este caso que tengo dos promedios, ahí la cosa cambia, porque ahora no es el error estándar de un promedio, sino el error estándar de los dos promedios. La cosa se me complica, y es lo que vamos entonces a ver seguidamente. Entonces yo tengo que hice las mediciones de las damas y los caballeros, y la pregunta es, ¿difiere la talla de las damas a la de los caballeros? ¿Difiere significativamente? Siempre va a diferir, porque es imposible que dos promedios sean exactamente iguales si son derivadas de la naturaleza. La pregunta es, ¿son significativas las diferencias con un error del 5%? Entonces, para eso, sumo las tallas de las damas, las tallas de los caballeros, el promedio lo divido entre el número de puntos, el n va a ser igual a me da 7 damas y 5 caballeros. Ok, entonces la suma es la suma de las damas, la suma de los caballeros, el promedio será la suma dividida entre el n, 1,59 y 1,69, ya lo vimos anteriormente. La desviación estándar la calculo como la diferencia entre este es la suma de cuadrados de las damas y suma de cuadrados de los caballeros. Entonces el valor menos el promedio elevado al cuadrado. Entonces tengo la suma de cuadrados aquí, lo sumo, me da 0,00177, 0,0369, y la suma de cuadrados déjeme sí, lo que pasa es que aquí tengo la varianza, pero voy a insertar una... Ok, la varianza es igual a la suma de cuadrados dividido entre n menos 1. Veamos si nos da el valor que tenemos aquí, 0,003. Entonces, en el caso de las damas, varianza de las damas será igual a la suma de cuadrados dividido entre n menos 1, que son, paréntesis, 7 menos 1, me da 0, me da igual 0,002957, 002957, solo que aquí usé la fórmula del Excel y aquí lo hice directamente, ¿no? Va paso a paso. Entonces, bien, entonces tengo la varianza, la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, el n ya lo tenía aquí calculado, vamos a borrarlo, bueno, no lo puedo borrar, pero lo dejo aquí. Los grados de libertad, ¿cuáles son? El n-1, y el error estándar será la desviación estándar dividido entre el número de puntos, la raíz del número de puntos, que será
igual desviación estándar entre la raíz del número de puntos 7 hembras, 7 damas, me da 0,21, que lo tenemos aquí, ¿no? 21,37. Lo amplío el número de decimales, 21,37, que da lo mismo, ¿verdad? Lo puedo borrar. Entonces, ¿qué llamo SP2? SP2 es la varianza común, decíamos que la varianza era la suma de cuadrados dividida entre el número de grados de libertad. Entonces, ¿qué será la varianza común? Aquí tiene el error estándar común, perdón. La varianza común es la suma de cuadrados de las damas más la suma de cuadrados de los caballeros dividida entre los grados de libertad de las damas más los grados de libertad de los caballeros. Así como hice la varianza específica, que es la suma de cuadrados dividido entre los grados de libertad, aquí esto sería, n-1 es lo mismo que grados de libertad. Entonces, yo tengo que la varianza común será pues las dos sumas de cuadrados divididas entre los grados de libertad de todos los grupos. Se dan cuenta de que es la misma magnitud, pero ahora expresada para todo el conjunto, damas y caballeros. Entonces, SP2 será esto, y el error estándar común será la raíz de este valor 0,0047. Entonces, la T de Student es el valor absoluto de la diferencia de promedios, vamos a hacerlo nosotros, igual, paréntesis, el promedio de las damas, el de los caballeros, no importa, no importa. Valor absoluto de el promedio de las damas menos el promedio de los caballeros, dividido entre el error estándar común, y me da 2,34. Ese valor es significativo. Bueno, tenemos que ir a la tabla. ¿Con cuántos grados de libertad? Con la suma serían, bueno, aquí serían, no con, los grados de libertad serían 6 y 4, 10. Con 10 grados de libertad. Y vamos a ir a la tabla a buscarlo, ¿no? Entonces, abro el libro de SAR. Voy a abrir el libro de SAR, pero les pregunto, yo tengo el siguiente problema. Todos los archivos PDF que tengo en mi máquina, la máquina lo abre automáticamente con un programa que a mí no me sirve, porque no tiene buscador. ¿Cómo le digo que quiero que todos los programas PDF me abran con Adobe Acrobat? O sea, ¿alguien lo sabe? ¿Cómo hacerlo? Eric, ¿te han enseñado esa parte? Yo sé que es una tontería. Las veces que me lo han dicho, tocar una tecla y decirle que todos los programas me abran así. Pero te juro que ahora no me acuerdo y tengo este inconveniente todo el tiempo. Pero, profe, ¿cuál es el programa que se le abre a usted? Me abre un programa que se llama PDF que no tiene la... A ver, ¿qué pasó? Que no es el Acrobat, y el Acrobat es el que a mí me sirve. Este programa que la máquina tiene automáticamente no me sirve. Pero entonces desinstale el programa, puede desinstalar el programa. Pero sí, pero lo que yo quiero es, me meto en el explorador, veo los programas en PDF y quiero decirle que todos me abran con Adobe Acrobat. ¿Cómo lo puedo hacer? No se acuerdan ustedes. Profe, pruébele dando derecho al archivo que quiere abrir.
Ajá, ya lo hice. Y ahora... Con abrir con creo que tiene que salirle. Ah, bueno, claro, pero entonces me abre solamente esta vez. Ah, Pero, esa es la que me acuerdo, la otra ya no sabría decir. ya, sí, sí, bueno, esa es la que yo uso normalmente, pero entonces cada vez que lo abro tengo que estarlo cambiando, ¿no? Eh, bueno. No, quien seguro me va a ayudar es Jesús Briones, que le voy a preguntar tan pronto salga de clase. Ok, entonces vamos a compartir la... ¿Todavía está cargando? No, ya terminó. Ok, vamos a compartir el libro de Sar. Me dice que está en la página, la TED Student está en la 678. Le digo que quiero ir a la página 680. Y me dice que la TED Student, ¿lo están viendo? TED Student con 0,05, 1, 2, 3, la cuarta columna, y 10 grados de libertad es 2,23, 2,228. Ok, paro de compartir. ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron? Sí, profe, dele clic derecho al documento. Ajá. ¿Y ahora? Ponga donde dice abrir con y ponga donde dice elegir otra aplicación. Ah, ya va, ya va. Entonces me salgo de aquí, ya va, voy a salirme del SAR, ¿no? Bien, entonces ahora me voy al explorador. Me pongo en el libro de SAR, le digo botón de la derecha y me dice Abrir con. abrir con. Abrir con. Bien, ahí me Ya, dice en la última opción dice, elegir otra aplicación. sí, ahí. Le va a salir un cuadro y seleccione el Adobe y abajo ponga siempre esta opción. Recordar siempre esta opción. Ok, aquí me dice Adobe, siempre usar esta aplicación para abrir archivos PDF. Perfecto, así ya, bien. Ya cambiaron. Ya, gracias. Bueno, pero ahora el resto de la clase lo sabe, ¿no? Cómo hacerlo para el futuras... yo sabía que era una tontería, pero siempre se me olvida. Ok, entonces 2,228 era la... Me voy a Excel de nuevo. Ok, entonces TED Student 2,228 y al 1% estaba... Al 1% está en 10 grados de libertad, 3,169. 3,169. Ok, entonces yo tengo que mi TED Student es 2,34. Mientras que el T de la tabla al 5% es 2,28. Como mi valor de T de estudio es mayor al de la tabla, concluyo que la diferencia entre las damas de la clase de investigación aplicada, desarrollo, y diseño experimental, no experimental, es significativa con un P menor a 0,05. Pero lo será al 1%, no, porque 2,34 no es mayor que 3,169. Entonces, la conclusión es que los caballeros son más altos que las damas. Son significativamente más altos que las damas con
error de 5%. Bien, más no al 1%. Uno debe hacer la estimación de la manera indicando cuán precisa es la estimación. En este caso es al 5, a veces será al 1, a veces será al 0,01. O sea, al 0,1%. La magnitud del error es muy pequeña dependiendo de las diferencias. Si yo comparo la edad de los estudiantes que ingresan a la facultad y los estudiantes que se gradúan en la facultad, voy a tener diferencias muy grandes. Entonces ahí la diferencia va a ser significativa seguramente al 0,1%. Pero en este caso que estamos comparando las tallas de personas que tienen edades más o menos parecidas, vemos que la diferencia es, el nivel de error es mayor. La diferencia sigue siendo significativa y en biología el 5% es la norma para establecer la magnitud del error. Entonces vemos que el truco para estimar pruebas T-Student cuando tengo dos promedios diferentes es usar la suma de cuadrados combinada dividida entre los grados de libertad combinados y eso me da una estimación del error poblacional, del error común de las dos promedios, que es como voy a estimar la prueba T-Student. Bien, esta parte se entendió, hay que explicar algo porque la vamos a usar rutinariamente y vamos a suponer que ustedes ya lo saben. Yo le hago una pregunta. Dime, repite. ¿Cómo sacó la suma de cuadrado de los caballeros? La suma del cuadrado de todos los individuos se saca restando, aquí lo ves, suma de cuadrados es el valor de cada estimado, el valor de campo, el valor medido, restado del promedio del grupo correspondiente elevado al cuadrado. Entonces los caballeros, en el caso de Eric, creo que era 1,69, le resté igual a 1,69, tengo que ponerle un paréntesis, ¿no? Igual paréntesis, la talla de Eric menos el promedio de los caballeros, que es 1,69 elevado al cuadrado, y me da 0, porque la talla de Eric coincide con la talla del grupo completo de caballeros. La talla de otro compañero de ustedes, 1,63, menos 1,69 me da 0,06 elevado al cuadrado, me da, bueno, no es exactamente 0,07, para que al cuadrado me dé 0,0041. Y así voy, restándole en cada valor 1,63, 1,86, 1,66, le resto 1,69, lo elevo al cuadrado y me da estos valores que tengo aquí a la derecha, que los voy a marcar en amarillo. Eso lo sumo y me da que la suma de cuadrados de, esto no está correcto, ok, entonces la suma de cuadrados de los caballeros es 0,0369 y la de las damas es 0,0177. ¿Se aclaró la pregunta? Sí, biólogo, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Este programa creo que ya lo tienen ustedes. Yo creo que se va a haberse los mandado, ¿verdad? Michael, dime si lo tienes. Si no, se los mando, porque yo necesito... Sí, profe, ese es el que envió por WhatsApp, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, lo tenemos. Ok, entonces, ahora vayamos al caso de que bueno, primero, eran las varianzas, hicimos la prueba de student y no verificamos las varianzas, si eran homogéneas o no. Vamos a ver la prueba de Fmax, me dice que es igual a la varianza, voy a hacerlo aquí, igual la varianza mayor. ¿Cuál es? La de los caballeros dividida entre la varianza de las damas y me da 3,12. El F crítico de la tabla con 0,05 y 5 y 4 grados de libertad es 4,99, no lo sé, voy a ver en el libro de SAR, el valor de F con el numerador 4, perdón, el caballero del numerador sería 4 y el denominador 5.
con 4 y 5 grados de libertad, y 0,08 me da 7,39. Entonces, $7,39. 3,12 es mucho menor que 7,39, por lo tanto concluyo que las varianzas son homogéneas y la prueba que aplique, la prueba de Stude, es válida, ¿no? Fíjense que aquí está hecha de 7 de 14. Sí. Sí, aquí está hecha por Excel y me dice que la probabilidad es 0,04, no llega a 2,5, es menor que 5, eso sí, ¿no? La diferencia entre de las tallas de las damas y caballeros es significativa, pero al 5%. Y las varianzas son homogéneas. Pero, ¿qué hubiera pasado si las varianzas son heterogéneas? Vamos a forzarlo. Vamos a suponer que tenemos caballeros muy altos, que Eric no tiene 1,69, sino tiene 2,01 y 2,01. Eric es un jugador de básquet de allá de Minnesota. Y las damas, tenemos damas muy pequeñas, en vez de 1,65, tenemos 1,3. Entonces, aquí las varianzas un segundito. Aló, Jonathan. Aló, Jonathan. Estoy en clase. Si quieres te llamo en 30 minutos. Dime. Claro, pero ¿dónde está vacunando ella? Frente al registro civil. Ok. Bien, es que yo tengo clase hasta la 1, yo me iba a ir, terminaba la clase y me iba directo al registro civil. Ya, ayer fui, pero era tan gentío. ¿Y cómo hago? Bueno, yo la llamo, pero ¿cómo? Tengo clase. Bien, pero el problema es ese, tengo clase hasta la 1, ¿cómo hago, Jonathan? Voy a llamar a Paola y le voy a preguntar. ¿Puedo suspender la...? Sí. Bueno, ok. Déjame llamar a Paola y le pregunto. Ok, gracias, Jonathan. Sí, me está llamando Jonathan González, el compañero de ustedes, que ya está en 9º semestre, y me dice que la esposa está vacunando en el centro de salud. Déjame llamar, permíteme llamar a la esposa, porque yo sé que esto va a ser un rollo el lograr vacunarme hoy. Un segundito.
Profe, está muteado. Sí, no puedo hablar con la esposa y le mandé un mensaje. Vamos a ver si me responde y me dice si esta tarde a la 1 puedo ir y me atienden. El rollo es que aquello es un gentío monstruoso para vacunarse. Bien, entonces vamos a seguir la clase, que nos quedan apenas unos minutos. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos con las restricciones de normalidad o de homogeneidad? Sobre todo de homogeneidad de varianza, que es la parte más crítica, ¿no? Entonces, vamos a volver a... Aquí tengo que he alterado los datos para forzar a que las varianzas sean heterogéneas. La prueba de Fmax me está dando 681, sigue siendo homogéneas. Vamos a forzar aún más la barra y le voy a poner que 1.55. A ver si ya la F se me hizo muy grande. Sí, la F me pasó a 15. Entonces las varianzas son definitivamente heterogéneas. Y como estoy forzando la barra, simplemente aceptemos esto. Es decir, que coloqué damas en las tallas normales, pero coloqué varones, uno muy alto, de 2 metros, y otro muy bajo, 1,54, lo cual es perfectamente posible, ¿no? Pero en este caso las varianzas son heterogéneas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Una opción dijimos que era transformar los datos. Vamos a hacerlo, me llevo los datos y los traigo transformados. Entonces voy a aplicar la transformación que toca, en este caso que tengo datos fraccionados, es la transformación logaritmo decimal. Entonces voy a calcular el logaritmo de la talla de las damas y logaritmo de la talla de los caballeros. Entonces, igual log 10 de 1,55 y aplico lo mismo aquí. Esto lo elimino y ahora sustituyo los valores transformados por los valores originales en la tabla de cálculos. Aquí lo sustituyo. Ya va. Obviamente me está dando error. Le voy a poner que lo quiero como 1, 2, 3 y veo que me da. Entonces, el Fmax. El Fmax, fíjense, me sigue dando 12 mayor a 7,39, lo cual evidencia que mejoró, porque antes lo tenía en 15, pero lo tengo en 12, pero sigue siendo varianzas heterogéneas. Es decir, que la transformación no nos ayuda a mejorar nuestra situación de homogeneidad de varianzas. Las varianzas siguen siendo demasiado altas y no puedo aplicar, no debería aplicar la prueba TD-Student, sino la prueba de Wilcoxon. Entonces, vámonos a la prueba de Wilcoxon a ver cómo se hace. Whitney y Wilcoxon es lo mismo. Así que voy a colocar nuestros datos. Aquí dice... Profe, una pregunta. ¿Qué es SP2 en la prueba de TD-Student? Ya, SP2 es el cálculo de la varianza común. Esto es... Lo voy a subir para que corresponda con el elemento acá. Dice, varianza común es la suma del cuadrado de las damas más la suma del cuadrado de los caballeros, dividido entre los grados de libertad de las damas y los grados de libertad de los caballeros. Si fuera suma del cuadrado de las damas sobre el grado de libertad de las damas, sería la varianza de las damas. Pero queremos una varianza común de las dos poblaciones que estamos evaluando. Entonces, fíjense que... por eso es que exige que las varianzas sean comparables, porque si no, si la varianza de una población es muy grande, cuando yo divida las diferencias de promedios,
me va a dar que no es significativa, porque tengo un denominador muy grande. El error estándar va a ser muy pequeño, muy grande también. Entonces, cuando divido una diferencia promedio entre un error estándar muy grande, me va a dar un número muy chiquito, una T muy pequeña. Voy a concluir que las diferencias no son significativas y no es correcto. Ocurrió que las varianzas son heterogéneas y la prueba no es válida. No sé si me logro hacer entender. Piensen, la prueba T de Student, lo pongo aquí. Y la prueba T de Student es igual promedio 1 menos promedio 2 dividido entre el error estándar común. Pero el error estándar común debe ser un valor con varianzas semejantes. Porque si no, ¿qué va a pasar? El error estándar común, aquí lo calculo, ¿ven? Es la raíz de SP2 dividido entre el número de puntos de las damas más el número de puntos de los caballeros. ¿Qué pasa si la varianza de las damas es muy grande y la de los caballeros es muy pequeña? Me va a dar un error estándar muy grande, porque la varianza de las damas es muy grande. Entonces, cuando yo divido la diferencia de promedios, me va a dar que, como el error estándar común, aparentemente común, es muy grande, me va a dar que la diferencia no es significativa. Pero he cometido un error grave. Las varianzas no eran homogéneas. Hay una que me está condicionando todo, que es la varianza de las damas, porque la de los caballeros es muy pequeña. Entonces, estoy aplicando mal la prueba. Estoy concluyendo que la diferencia no es significativa cuando que en realidad lo es. Eso se llama un error tipo 1 que tiene que evitarse. ¿Cuánto es el máximo permisible del error tipo 1? 5%. Entonces, por eso es que las varianzas tienen que ser homogéneas para poder aplicar las pruebas paramétricas, en particular la prueba T de estudio. No sé si es necesario que entiendan esto porque si no les va a costar mucho comprender el resto de la estadística, que es más complicada. Profe, Pero una pregunta. Sí. En la fórmula de PD menos PC, ¿de qué es? Ya va. ¿Dónde estás leyendo? Debajo de error estándar Este común. promedio de las damas. Vamos a... Lo voy a sustituir esto por esto. ¿Ya? Ahora quedó más claro. Ah, ya, sí, ahí sí. profe, y en la fórmula del error común puede ser número de damas más número de caballeros, no importa porque es una suma. Claro, ahí es la suma total. ¿Cuántos puntos tienen las damas? ¿Cuántos puntos tienen los caballeros? Sería 7 y 5. 7 y 5, correcto. Ah, ya. Ok, entonces vemos que hay dos pasos antes de calcular el error estándar. Uno, calcular la varianza común y luego calcular el error estándar común. El error estándar siempre va a ser la varianza dividida entre el número de puntos. No los grados de libertad, el número de puntos. Entonces tenemos paso 1, paso 2. Lo voy a poner con colores distintos para que estemos al tanto. Ok, entonces paso 1, paso 2 y ahí calculamos entonces la prueba de estudio. Bien, esto bueno, si no lo tiene, yo se lo vuelvo a mandar. Lo importante es que lo tenga. Bueno, vámonos entonces a la prueba de Mann-Whitney. Voy a sustituir los valores de las tallas de ustedes. Como los datos transformados no me sirvieron, no se modificaron, vuelvo a poner los valores originales que tenía.
Ok, entonces estos mismos valores me los llevo para el problema de Whitney. Entonces quito la azúcar refinada y pongo la de las damas. Caballeros. Ok, entonces, todas las pruebas estadísticas no paramétricas, usualmente, no todas, la mayoría usan rangos. Es decir, que no voy a usar el valor del parámetro, sino voy a usar el valor de un rango. ¿Cómo consigo el rango? Pues la prueba de Wilcoxon me dice, se juntan todos los valores de los dos grupos de datos y se ordenan de menor a mayor. Luego se asignan rangos colocando uno al valor menor y si hay empate se asignan los promedios de los rangos empatados. Entonces vamos a hacerlo. Yo coloco, tengo los datos de las damas y los caballeros, me los llevo para la derecha. Los coloco aquí. Ahora los voy a colocar uno debajo de otro. Ya. Voy a colocarlo. Que necesito un juego completo. Estaba bien lo que iba a hacer. Lo coloco debajo. Una vez que lo tengo debajo, lo ordeno de menor a mayor. Entonces busco ordenar de menor a mayor. ¿Ampliar la sección? No. Ok, ahí lo hizo. Entonces el menor 1,5, el mayor 2,05. Entonces aquí tengo datos combinados y aquí tengo rangos. Rangos asignados. Entonces, al menor le pongo 1. Esto sería, ya va a ver, rangos teóricos. Eso significa que si no hay empates, el valor que le va a asignar es el teórico. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El rango teórico. El rango real. Rango real. Va a depender si hay empates o no. Entonces, al menor le pongo 1. Al siguiente, fíjense que ya tengo un empate. 1, 5, 4, 1, 5, 4. Entonces, este sería el 2 y sería el 3. Pero 2 más 3, 5 entre 2, 2,5. Entonces le pongo 2,5 y 2,5 a los rangos. 1,5,5 sería el 4. 1,6, tengo un empate de nuevo. Empate entre el rango 5 y 6 sería 5,5 y 5,5. 1,6,2 le toca el 7, 1,6,3 de nuevo otro empate entre 8 y 9, entonces tengo 8,5 y 8,5. 1,6,4 le toca el 10, 1,8,6 le toca el 11 y a 2,0,1 le toca el 12. Listo, ya terminé colocando los rangos y los datos empatados. Ahora me vuelvo a la tabla original y le coloco los rangos donde corresponde. Aquí tengo que a 1,5,5, ¿qué rango le tocó? Le tocó 4. Rango asignado, 4. 1,5 le tocó 1. 1,6 le tocó 5,5. 1,6,4 le tocó 10. 1,6,2 le tocó 7. 1,5,4, 2,5 y 1,6 le tocó 5,5. Bien, entonces la suma me da 35,5, ¿no? Bien, ahora los rangos de los caballeros. 2,01 le tocó 12. 1,6,3 le tocó 8,5. 1,6,3, 8,5. 1,8,6 le tocó 11
y 154 le tocó 2.5. Ok, la suma es 42,5. Entonces ahora voy a calcular dos cantidades. Una cantidad se llama U y la otra cantidad se llama U'. Y vamos a saber que la U va a depender del número de puntos que tenemos calculado. N1 es el número de las damas, N2 es el número de los caballeros. Entonces dice que U es igual a tengo que el número de las damas, NI, igual contar igual contar ok, tengo 7 damas y 5 caballeros. Entonces, U será igual a N1 por N2, o sea, N1 por N2, damas por caballeros, más N1 multiplicado por N1 más 1, menos la suma de los rangos 1, que es esta. Me da 55,5. Y U' es N1 por N2, es decir, U' es igual N1 por N2 menos U. 20.5. Toma. Entonces, dice, bueno, procedimiento, se asignan se juntan todos los valores de los dos grupos de datos y se ordena de menor a mayor. Se asignan los rangos colocando uno al valor menor, si hay empate se asignan los promedios de los rangos empatados. Luego, 3, se colocan los rangos a los valores de cada grupo y se suman. La colocación correcta de los rangos puede verificarse comparando la suma de los rangos con el valor n por n más 1 entre 2. Vamos a ver, ¿cuál es el n? El n será 7 y 5, 12. Entonces, igual 12 por 12 más 1 por 13 entre 2, igual 78. La suma de los rangos, ¿cuánto me dio? $78, está correcto. ¿Cuándo me hubiera dado un valor distinto? Si no asigno los rangos correctamente. Si aquí en vez de poner 11, pongo 11, ya me da 77. Ya ven que no cuadra. Entonces tiene que haber la verificación de que los valores, la suma de los rangos que he colocado, alcanzan el valor de n por n más 1 entre 2, donde n es el número de puntos totales, ¿no? Entonces, okay. Luego se calculan los parámetros U y U' según las fórmulas que siguen. Dice, se lee en la tabla de valores críticos de la Ullmann-Whitney con 0,05 y 2 colas. N1 y N2 en este caso serían 7 y 5. Se compara el valor de U y U' con el de la tabla. Si U es mayor que el de la tabla, se rechaza H0. Entonces vamos a la tabla. Déjenme buscarla primero y luego comparto con ustedes la... $747. Voy a compartir. Ya. Ok. Entonces dejo de compartir. Me voy al libro de SAR.
Aquí tienen el libro. ¿Lo ven? Eric, ¿lo ves? Eric. Sí, profe, sí, sí. Ok, entonces busco la tabla U de Mann-Whitney, me dice valores, la tabla B11, valores críticos de Mann-Whitney U distribuido, 747. Tengo que darle un número un poco por encima, le voy a poner 750. Kolmogorov me dice U de Mann-Whitney con N1, N2. Entonces dijimos que eran 7 y 5, entonces me voy 4, 5, 6 y 7. Entonces, con 7 y 5, no hay. Con 5 y 7, pues. Con 5 y 7, ¿y cuántos grados de libertad? Y 0,05 en la tercera columna. Entonces, 5 y 7 me da 30. Entonces, vuelvo a la tabla, paro de compartir. ¿Vieron el 30? A lo mejor lo quité y antes de tiempo. Pero vieron que decía 5 y 7 me daba 30. Entonces me voy a la tabla, al Excel, pero comparto de nuevo. Ok, entonces el U de la tabla me da 30 con, pero U con 5 y 7 al 0,5 y 7, 62. 5 y 7 al 0,01. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, la quinta columna y la última. 5 y 7 me da 28. No. 5 y 7 me da 3, 4, 5, 34. 30 y 34. Ok, 34. Entonces, bien, el valor de U o U'. U' es negativo, lo ignoro. El valor de U, 55. 55 es mayor a 30, sí. Por lo tanto, concluyo que se rechaza H0 con un nivel de error de 0,05. Pero 55 es mayor a 34. Por lo tanto, esto es... Por lo tanto, puedo concluir, modificar mi conclusión y decir que es la diferencia entre los caballeros y las damas, la estatura de los caballeros y las damas, es significativa con un error de 1%. ¿Cuál es el promedio que estamos obteniendo? Ok, entonces tenemos que en este caso, con los datos alterados, el promedio de los caballeros es 1,73 y el promedio de las damas es 1,58. No podemos calcularlo aplicando la prueba de Student porque las varianzas son heterogéneas, pero la prueba de Mann-Whitney no tiene esa restricción y nos permite concluir que la diferencia de 1,73 a 1,54 es significativa, a 1,58. Ok, esto concluye, termina con la clase de hoy y termina y también con la prueba de Mann-Whitney. Lo que necesito saber es si se entendió, hay que repetir, dígame. Ok, yo no entendí eso de la U y la U'. ¿Cómo se sacaba? Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Hay una fórmula, que la fórmula depende del valor de la suma de rangos y depende del número de puntos que estés usando. Entonces, N1, el número de las damas. N2, el de los caballeros. 7 y 5. Entonces, N1, 7, multiplicado por N2. Entonces tengo U es igual N1, 7, multiplicado por N2, 5, más, sigo leyendo la fórmula, N1,
7 multiplicado por N1 más 1, paréntesis, 7 más 1, cierro paréntesis, dividido entre 2. Ya va, un segundito. Aló, bueno, aló, dime. Aló, dime. Estoy en clase, sí, pero ya voy a terminar, en 4 minutos termino. Te llamo al terminar. Ok, bien. Perdón, antes, disculpe, cometimos un error en la fórmula, porque es N1 por N2 más N1 por N1 más 1 dividido entre 2. Es decir, que el D42, perdón, el 7 era 7 por 8, 56 entre 2, y eso se le resta el 47. Entonces me da 16, y el U' me da igual N1 por N2, 7 por 5 menos U, y me da 19. El valor crítico de la tabla es 30. Por lo tanto, 16, tanto 16 como 19 son menores a 30 y concluimos que se acepta la hipótesis nula. Con un error. ¿Qué pasó? Las varianzas son sumamente grandes, pero el hecho es que no tengo... fíjense que tengo un caballero, estos son datos artificiales, ¿no? Tengo un caballero menor que las damas. De hecho, tengo 1, 2, 3 caballeros. 163, 163, 154, y las damas tienen 155, 15, 164, 162. Es decir, que tengo 3 de los 5 caballeros coinciden casi o tienen estaturas menores a las damas. Entonces, el promedio me da muy alto, pero la diferencia no es significativa. Eso es lo que me está reflejando la prueba de Mann-Whitney. Yo cometí un error, se me olvidó dividir entre 2 cuando aplicamos la ecuación. Profe, ¿y ese R1 qué es? R1 es la suma de los rangos. Solo que si tú usas N1, vas a usar R1. Si usas N2, vas a usar R2. Claro, si usas N2 promedio, ¿no? Fíjense, vamos a hacerlo con N2 ahora. Tomo como primero N2, ¿no? Entonces digo, igual N2, N1, ahora lo voy a invertir. Ahora va a ser, N1 va a ser el 5, los caballeros, y N2 va a ser las damas, y el R que vamos a usar es la suma de los rangos de los caballeros. A ver, ¿eso está correcto? No, los rangos son 35 y 42. 35. Igual esto igual 22. Ok, entonces ahora me dice, voy a calcularlo. Entonces me dice, igual N1 por N2, 5 por 7, más N1, 5 por 5 más 1, por 5 más 1, dividido entre 2, y a todo esto le resto el R2. ¿Cuánto me dio? 7,5. Y U' será igual a 7 por 5 menos esto, y me da 27,5. Es decir, que obtenemos lo mismo, no importa cuál usemos, pero tenemos que mantener el orden.
Si digo que primero son las damas, N1 es el de las damas. Si digo que primero es de los caballeros, uso el de los caballeros, pero a la hora que vaya a restar, tengo que usar el R1 o el R correspondiente, si el de las damas o el de los caballeros. ¿Esa parte se entendió? Sí, profe. Entonces, si se cambia el orden, abajo se mantiene igual. N1 por N2. Ah, claro, porque es que el de abajo no depende del orden. Ah, Porque ya. el de abajo es N1 y N2. Pero la de arriba, la de U, sí, ahí sí tenemos que mantener el orden, porque si el que use como N1, le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre 2. Y le voy a restar el correspondiente rango, la suma de los rangos, ¿no? Ok, ya se me acabó, tengo que pasar a la siguiente clase, así que hay un deber que les voy a colocar en la aula virtual y se los mando al WhatsApp para la semana que viene. Hasta luego, tengo que dejarlos. Profe, Dime. no se olvide subir ese documento porque no lo he mandado al grupo de WhatsApp. Ah, ya lo subo, ya lo guardo y lo subo. Hasta luego. Chao, profe.